Sirio. Capítulo 14. Tanny Boyle. La muerte de Thomas afectó profundamente a las mujeres de la familia. Los dos hijos estaban en la guerra, pero Tansy y Plaxy fueron a pasar una semana con la madre. Sirio comentó luego que Tansy parecía más acongojada que Plaxy. Lloró mucho, agravando así la tensión emocional de Elizabeth. Plaxy, por su parte, se mostró muy fría y torpe. Pálido el rostro, la expresión casi tétrica, se dedicó a las tareas de la casa, dejando a su madre y su hermana la recordación del pasado. Un día, Tansy descubrió en la cómoda de Thomas una maltrecha caja de pañuelos, obra infantil de Plaxy, que se la había regalado a su padre en un cumpleaños. Con ojos llorosos, la joven llevó la reliquia a su hermana. Era evidente que esperaba estimular un dulce dolor. «Oh, por amor de Dios, no me traigas eso», masculló Plaxy apartándola. Luego, inexplicablemente, como animada por la furia, se precipitó sobre Sirio y lo abrazó de tal modo que éste se preguntó si se trataría de una caricia o el comienzo de una riña. El incidente sugiere, creo, la complejidad de las relaciones entre Plaxy y Thomas. En cuanto a Sirio, su pena, muy real, se confundía con una nueva y profunda sensación de independencia. El perro lamentaba la pérdida de su amo, y añoraba su dirección. Pero su inteligencia humana respiraba más libremente. Sería ahora su propio amo, el dueño de su destino, el capitán de su alma. Aunque a veces se sentía aterrado. Había vivido en una tal dependencia, siempre bajo la autoridad de Thomas. Incluso cuando había impuesto su criterio, había esperado convencer al fisiólogo, sin resistirse realmente a la voluntad del reverenciado creador. Y así, ahora que Thomas no existía, ora desconfiaba inquietamente de sí mismo, ora le parecía poseer extraños y nuevos poderes. Pero libre de la tutela de Thomas, Sirio se sentiría más atado que nunca a su madre adoptiva. La muerte de Thomas fue un pesado golpe para Elizabeth, pero no permitió que la aplastara. Continuó normalmente su vida, cuidando de los pequeños evacuados, cavando y plantando en el jardín, y ayudando a Sirio, pues el reumático Pug ya no llegaba a los pastizales. Plaxy había sugerido que podía abandonar la enseñanza, y establecerse en Gard, pero Elizabeth se opuso rotundamente. Una joven tiene que vivir su propia vida, dijo. Inevitablemente, Elizabeth se sintió más unida aún a Sirio, obra suprema del poder creador de Thomas, e hijo de ella por adopción. Se sentía en verdad más cerca de Sirio que de sus propios hijos, que ya no la necesitaban. Sirio en cambio la necesitaba más que nunca. Una vez lo encontró tratando de reparar una cerca de alambre con los dientes. «Ah, si tuviese manos», dijo Sirio. «De noche sueño con manos». «Cuenta con mis manos hasta que me muera», dijo Elizabeth. Entre el perro y la mujer, de mediana edad, se desarrollaron relaciones muy afectuosas, pero no del todo felices. Elizabeth había mostrado siempre hacia sus hijos un amistoso desapego, que estos aceptaban fácilmente. Había tratado a Sirio del mismo modo. Pero ahora el amor que había sentido por Thomas se confundió con su instinto maternal. Se dedicó obsesivamente al perro. Buscaba de modo constante cómo ayudarlo. Como Pug apenas podía moverse, y no había mano de obra especializada, la colaboración de Elizabeth era inapreciable. Pero Sirio llegó a encontrarla fatigosa. La mujer estaba demasiado dispuesta a ayudar, y sugería demasiado. Tanto que Sirio se acostumbró a rechazarla, cada vez que encontraba alguna excusa plausible. Era extraño, trágico, y totalmente inesperado, que una mujer antes tan tranquila se mostrara ahora tan posesiva. No puedo explicar el cambio. Es fácil señalar algunos hechos que pudieron haber provocado la neurosis. Pero ¿por qué ésta había aparecido ahora, y con manifestaciones tan extravagantes? Solo la fragilidad del espíritu humano puede explicarlo. Elizabeth exhibió además una molesta inclinación a administrar la granja, y, sobre todo, a servir de enlace con el mundo exterior. Todo esto desagradó a Sirio, no solo porque la mujer tenía muy poca experiencia, y muchas veces cometía gruesos errores. Sirio deseaba también que los vecinos trataran con él directamente.
Acariciaba la esperanza de llegar a desempeñar un activo papel en la vida común del distrito, y ya había conquistado el respeto de todos. No solo los periódicos locales, sino también los brillantes cotidianos nacionales se referían a él a menudo como el brillante hombre perro del norte de Gales. Solo la escasez de papel y el dominante interés de la guerra impidieron que hiciesen de él el centro de una campaña periodística. Por este motivo pudo hacerse conocer en el vecindario sin atraer demasiado la atención del país. Intelectuales de uno u otro tipo iban de cuando en cuando a visitarlo, con cartas de presentación del laboratorio. Estas visitas, que le permitían mantenerse en contacto con la marcha de la vida cultural contemporánea, le resultaban muy agradables. No había abandonado aún la intención de participar de esa vida, y solo esperaba a que la granja alcanzara su pleno desarrollo. Pero volvamos a Elizabeth. Quizá por lealtad a Thomas, que tanto había temido la publicidad, trataba por todos los medios que Sirio no hablara con nadie. Al fin se desprendió de los 3 pequeños evacuados, para dedicar todo su tiempo a las tareas de la granja. Sirio se alegró al pensar que contaría con mayor ayuda, pero era también evidente que Elizabeth se entrometería todavía más. ¿Cómo una mujer que había sido siempre tan discreta se comportaba ahora de ese modo? Sirio lo atribuyó al exceso de trabajo y a la pérdida de Thomas. Y quizá también intervenían aquí los años. Cuando alguno de los hijos volvía a la casa todo parecía sin embargo más normal. Sirio no se sentía ya la niña de los ojos de Elizabeth, y podía dedicarse con mayor libertad a sus propios asuntos. Elizabeth enfermó en el otoño de 1941. Tenía el corazón débil, pero según el doctor Williams no era nada serio. Lo había hecho trabajar demasiado, ahora debía descansar un par de semanas. Sirio salió con el médico y le preguntó si había dicho la verdad o tratado de calmar a la enferma. Repitió la pregunta varias veces. Al fin el médico entendió y aseguró haber dicho la verdad. Una semana más tarde Elizabeth se negó a guardar cama e insistió en volver al trabajo. Esto provocó una recaída, y el ciclo se repitió así varias veces, a pesar de las enérgicas protestas de Sirio. Era evidente que Elizabeth se mataría trabajando. Parecía dominada por una oscura pasión destruirse a sí misma sirviendo a Sirio. El perplejo animal no podía vigilarla constantemente, a menos que abandonara las ovejas. Desesperado, escribió a Tansy, pero ésta acababa de tener su segundo hijo. Sirio y la señora Puck se turnaron para cuidar a Elizabeth. Pero la enfermedad pronto se hizo más grave, y el optimismo del médico cedió paso a la exasperación y el desaliento. Se sugirió entonces a Elizabeth que se internara en un sanatorio. La mujer rechazó desdeñosamente la idea. De muy mala gana, Sirio llamó a Plaxi. Durante varias semanas, Sirio, Plaxi y la señora Puck vigilaron de cerca a Elizabeth. La tarea común unió aún más al perro y la muchacha. Estaban frecuentemente juntos, pero muy pocas veces a solas. Este contacto diario, y la falta de intimidad, les inspiró el deseo de hablar sin restricciones, y los hizo muy sensibles a cualquier cambio de humor. Ambos vivían muy preocupados, como es natural, por la salud de la enferma. Era inevitable que Elizabeth los exasperara de veces, aunque el cariño los hiciese callar. Ambos vivían también en una tensión constante, ya que debían sacrificar las propias y urgentes tareas quizá por largo tiempo. Esta tensión común era también un lazo de unión. Bajo los firmes y cariñosos cuidados de Plaxi, Elizabeth hizo grandes progresos. Pero parecía cada día más inquieta. Un día insistió en vestirse y bajar. Sobre la mesa de la sala había un periódico plegado. Lo tomó y lo abrió. Crucero británico hundido, decía el titular principal. Era el barco en que servía Maurice. Como los alemanes ya habían anunciado el hundimiento, el almirantazgo había tenido que violar las reglas, publicando la información antes que los parientes de las víctimas conociesen las bajas. La noticia mató a Elizabeth, que no llegó a saber que su hijo se había salvado. Aunque apenas humana, felina, con algo de duende, Plaxi había querido mucho a su madre. Elizabeth había tenido con ella relaciones más felices y libres que con los hijos mayores. Su muerte la afectó duramente.
Sirio se sintió también muy apenado, no solo por sí mismo sino también por Elizabeth. La muerta seguía hablándole. Y no la Elizabeth que acababa de morir, la tensa y difícil Elizabeth, sino la anterior. Una y otra vez, de un modo siempre nuevo, parecía animar inteligentemente la inteligencia de Sirio. No te devanees los sesos, decía. Las mentes como la tuya no han despertado del todo, y no pueden entender. Decidas lo que decidas, siempre te equivocarás. No creas que aún existo, eso sería falso. Pero no te ciegues y rechaces la sensación de mi presencia en el mundo. Plaxi y Sirio, unidos en la pena y la responsabilidad, se sometieron a una mutua dependencia. Tenían mucho trabajo. Ayudados por el abogado de la familia y un representante del laboratorio, trataron de ordenar los asuntos de los Trelawney. La casa, evidentemente, había que venderla. Pero la decisión de abandonar el hogar donde habían crecido significaba cortar un último vínculo tangible. Pasaron muchas horas, durante muchos días, catalogando objetos. Tenían que desprenderse de los muebles, menos los pocos que quería Tamsi, y los menos que se llevaría Sirio, que volvería a caer Bly. Libros, vajilla, utensilios de cocina, todo lo que había pertenecido a los padres muertos fue separado y ordenado. Hubo que embalar y despachar las propiedades de los hijos ausentes. Las cosas de Plaxi y Sirio fueron puestas aparte. Todas las mañanas se hacía una hoguera donde ardían objetos sin destino. El perro y la joven, echados en el suelo de la sala, revisaron las fotografías del matrimonio, sus parientes, los 4 hijos, Sirio en todas las edades, y los superovejeros. Se discutió, rió, suspiró ante todas las cosas antes de destinarlas a la pila de desperdicios o a la colección de recuerdos. Cuando concluyó esta tarea, se despacharon los muebles, y solo quedaron en la casa unos pocos cajones, los platos y cubiertos que Sirio y Plaxi habían usado en sus comidas. Al fin los pisos fueron solo tablas desnudas, y la casa entera la cáscara de un hogar. La joven preparó un almuerzo final para 2. Ella partiría en tren a la tarde, y él empezaría a recuperar el tiempo perdido. Se sentaron en el piso de la sala vacía, y comieron casi en silencio. Se habían instalado, siguiendo la costumbre, junto a la chimenea, en el lugar donde habían pasado tantas horas durante las 2 últimas décadas. Plaxi se recostó en un cajón. El sofá ya no existía. El solemne y pequeño refrigerio terminó muy pronto. Sirio había lamido hasta la última gota de té. Plaxi había apagado su cigarrillo en el plato. Siguió un silencio. He estado pensando, dijo Plaxi al fin. Así parece, oh sabia mujer, comentó Sirio. He estado pensando en nosotros, continuó ella. Mamá era muy útil en la granja, ¿no es cierto? Sirio asintió con un movimiento de cabeza y preguntó cómo se las arreglarían ahora. La nueva auxiliar dijo en voz alta: no puede compararse con la anterior. No quiere que se le arruinen las manos. Bueno, dijo Plaxi mirándose atentamente los pies, ¿y si yo me quedara a ayudarte? Sirio se lamía una pata. Se interrumpió y dijo: me gustaría muchísimo. Pero es imposible. ¿Pero por qué no habría de hacerlo si quisiera? Dijo Plaxi. Y he decidido que quiero. No deseo irme. Me quedaré, si me dejas. Sirio dejó de lamerse la pata y la miró. Pero no puedes quedarte. Ya está todo arreglado. Y en realidad no quieres quedarte. Aunque me alegra que se te haya ocurrido. Oh, Sirio querido. Quiero quedarme, de veras. No para siempre, por supuesto. Pero sí un tiempo. Lo he pensado todo. Alquilaremos Danny Boyle. Era la choza del peón de Puck donde yo los encontraría más tarde, sería magnífico. Exclamó Plaxi animadamente. Vio que Sirio la miraba con tristeza y añadió. ¿O no te gustaría? Sirio le acarició el cuello con el hocico. No necesitas preguntármelo, pero tú tienes tu propia vida. No puedes dejarlo todo por un perro. Pero estoy realmente cansada de ser una maestra. O de intentar serlo. Quizá los chicos no me interesan de veras. O me intereso demasiado en mí. Quiero vivir, de cualquier modo. ¿Y Robert?
Preguntó Sirio, ¿y los hijos, y demás? Plaxi apartó los ojos y calló un rato. Al fin suspiró. Es encantador. Pero no sé. En fin, quiero ser yo misma, y eso significa en este momento quedarme contigo. Plaxi hizo su voluntad. Fueron a proponerle el cambio a Pug y a decirle que ocuparían la choza vacía. Pug, por supuesto, se mostró muy contento, y dijo con inocente regocijo. Lo felicito, señor Sirio, por su esposa. Plaxi se ruborizó y pareció molesta. Pug suavizó la broma añadiendo. Chiste de viejo granjero, señorita Plaxi. No quise ofenderla, se lo aseguro. ¡Qué vergüenza, Llewellyn! Eres un viejo horrible, y con un cerebro sucio como un pantano, dijo la señora Pug. Todos rieron. Antes que llegara el camión a llevarse la última carga de Gart, Plaxi abrió un cajón y sacó ropa de cama, toallas y cosas similares. Lo que quedaba de la vajilla fue a parar a un cajón vacío. Había que traer algunos muebles del depósito y llevarlos a Tanny Boyle. Estos cambios, y la confusión consiguiente, molestaron a la gente del camión. Pero Plaxi desplegó sus encantos y los hombres aceptaron llevar la carga a la choza. Aún una choza de 2 habitaciones exige un poco de trabajo. Plaxi le dedicó el día siguiente. Limpió paredes y la chimenea, frotó los pisos de piedra, improvisó unas cortinas de oscurecimiento, y compró las provisiones que era posible encontrar en aquel entonces. A la noche, cuando Sirio regresó del trabajo, encontró una casa resplandeciente y una Plaxi alegre, aunque cansada. La mesa estaba puesta para la cena de ella, y en la alfombra, junto a su silla, estaba el acostumbrado mantel y el tazón de Sirio. Este comía de 2 modos. A campo abierto se alimentaba como un animal, de conejos, liebres, y sus semejantes. En la casa comía potaje, pan con leche, huesos, costras de pan, bizcochos y mucho té. En un tiempo costó alimentarlo adecuadamente, a causa del racionamiento. Pero Thomas movió algunas influencias y obtuvo para Sirio como valioso animal de laboratorio una ración especial. Luego de la cena, Plaxi lavó los platos, y se sentaron en el rescatado sofá. Habían comido alegremente, pero ahora una sombra de tristeza pesaba sobre ellos. Esto no es real, dijo Sirio. Es un sueño, maravilloso. Pronto despertaré. Quizá no dure, dijo Plaxi, pero mientras tanto será real. Y es justo. Tenía que ser así. Seremos ahora un solo espíritu, y para siempre. Seremos felices, no temas. Sirio la besó en la mejilla. Ambos estaban muy cansados, y pronto empezaron a bostezar. Plaxi encendió una vela y apagó la lámpara. En la habitación vecina la esperaba su viejo lecho, y en el piso estaba la cesta de dormir de Sirio, con su colchón circular. Cosa rara. Habían crecido juntos, niña y cachorro, compartiendo la misma habitación, y aún ya mujer, Plaxi estaba acostumbrada a desnudarse delante de Sirio sin ningún recato. Pero ahora sintió, de pronto, una curiosa timidez. No puedo resistir aquí a la tentación de hacer una pregunta. La importante decisión de Plaxi abandonar su carrera y vivir con Sirio, ¿puede quedar sin explicación? He aquí una joven encantadora, con numerosos admiradores, y con un amante. Había ocupado un puesto de maestra, donde se desempeñaba hábilmente, y donde podía expresarse a sí misma. Y de pronto abandonaba sus tareas, y rompía prácticamente con su enamorado, para unirse a un ser que era la más brillante creación de su padre. ¿No habría identificado a Sirio con Thomas? La propia Plaxi, ahora mi mujer, se burla de la explicación, y sostiene que no hace justicia al valor de la personalidad de Sirio. Bueno, esa es sin embargo mi teoría. A la mañana siguiente, Plaxi empezó a iniciarse en los trabajos de la granja. Limpió un chiquero, ensilló un caballo, cargó y descargó estiércol, y curó con Sirio una oveja enferma. A la tarde, trabajó intensamente el erial que sería jardín de la choza. De este modo, con algunas variantes, pasaron los días. El rostro de Plaxi adquirió un admirable color. Con orgullo y angustia se miraba las manos que se le ampollaban, y cubrían de suciedad, rasguños, tajos y callos. La señora Pug le enseñó a ordeñar.
El propio Puck le mostró lo se sembraba al vóleo cuando el instrumento que insistía en llamar máquina de sembrar estaba descompuesto. Las tareas de la granja eran, en fin, inmensurables. Lo más urgente, decía ella, era ahorrar trabajo a los dientes de Sirio, ya un poco gastados de tanto aferrar hierros y maderas. Sirio trataba de dedicarse principalmente a las ovejas y los superovejeros, pero las tareas que exigían la ayuda del hombre, aunque también pudieran hacerse con unas torpes mandíbulas, eran muchas. En la granja, y a pesar de la habilidad penosamente adquirida en el uso de los incómodos instrumentos, Sirio sentía siempre la falta de manos. Plaxi disfrutaba sobre todo de las expediciones a las colinas, con Sirio y sus discípulos. Saltando por los helechos el perro parecía un barco zarandeado por la tormenta, pero muy marinero. Y cuando iba alrededor, dando órdenes a sus alumnos caninos, era a la vez un general y su corcel. Cuando una oveja se alejaba, se lanzaba detrás con el vientre pegado a tierra, como un torpedo. En esta nueva vida no había casi tiempo para escribir, leer o hacer música. El contacto con el mundo de más allá de las colinas era mínimo. En las expediciones a las ferias, Sirio y Plaxi acompañaban al granjero, ella como ayudante extraoficial. El ajetreo, la confusión de voces galesas, el balido de los animales, la variedad de tipos humanos y caninos, el ambiente social de las tabernas, y, por supuesto, la franca admiración de los jóvenes Plaxi disfrutaba con todo esto, un verdadero cambio luego del encierro de la granja. Aparte de estas infrecuentes excursiones, no había más ocasión de contactos sociales que las expediciones a la aldea o a alguna granja vecina cuando necesitaba una herramienta. Entonces Plaxi se arreglaba y volvía a ser, todo lo posible, la alegre damita. Atravesaba los campos, acompañada por el enorme animal, envuelta en una honda paz. Con negligencia y confianza, aceptaba la inevitable admiración de los jóvenes granjeros y pastores e intuía el desconcierto de los hombres ante su indefinible singularidad. Pero al cabo de algunos meses ocurrió algo que destruyó en parte esas alegrías. Se le sugirió que aunque era muy popular entre algunos vecinos, otros calificaban de escándalo el hecho de que viviera sola con el hombre perro. Desde entonces Plaxi no pudo mostrarse despreocupadamente en público con Sirio. Y su timidez fomentó aún más estos salaces rumores. Los problemas comenzaron con la visita de un sacerdote disidente local. El joven deseaba sinceramente salvar a Plaxi de las amenazas del infierno. Era bastante simple como para creer que Sirio podía ser un enviado del demonio, y prestaba oídos a los rumores que hablaban de perversas relaciones entre el perro y la muchacha. Como la choza se encontraba dentro de su esfera, pensó que debía intervenir. Eligió muy bien la hora de visita. Plaxi había vuelto de la granja para preparar la cena, y Sirio estaba aún trabajando. Plaxi previó que la cena iba a atrasarse, pero recibió al reverendo Owen Lloyd Thomas con amable desenvoltura. Sabía muy bien que su opinión era importante. Después de andarse un rato por las ramas, el sacerdote dijo: «Señorita Trelawney, mis difíciles deberes de ministro del Señor me obligan a hablarle de un delicado asunto. La gente sencilla de la región cree que su peón, el perro del señor Puck, no es solo un animal extraordinario, sino un espíritu disfrazado de perro. Y la gente sencilla, señorita, acierta más a menudo con la verdad que la gente inteligente. A pesar de todas las maravillas de la ciencia, puede en verdad ser menos falso decir que el perro es un poseso, y no obra de un hombre. Y si es un poseso, el espíritu que mora en él puede ser, sí, el espíritu de Dios, pero también de Satán. Por sus frutos los conoceréis». Guardó silencio, miró tímidamente a Plaxi, y empezó a torturar el ala de su sombrero negro. Al fin continuó: «Los vecinos opinan, señorita Trelawney, que no es decoroso que viva sola con este animal. Se dice que Satán la ha empujado a usted al pecado, valiéndose a este hombre perro. No conozco la verdad. Pero pienso que está usted en peligro. Y como ministro del Señor ofrezco mi consejo. Cambie de vida, aunque solo sea para no ofender al vecindario». De acuerdo con las lecturas del joven reverendo, Plaxi hubiera debido ruborizarse, ya fuera con inocente modestia o con culpable vergüenza.
Si era en verdad culpable, lloraría lágrimas de amargo arrepentimiento, o negaría con inconvincente y virtuosa indignación. Pero la conducta de la joven lo desconcertó. Plaxi lo miró un rato. Al fin se puso de pie, y en silencio fue hasta la minúscula despensa. Volvió con unas papas, se sentó, y empezó a pelarlas mientras decía: Perdóneme, por favor, pero tengo que preparar la cena. Podemos hablar mientras tanto. Escúcheme, yo quiero mucho a Sirio. Y dejarlo ahora sería una maldad. Parecería una huida. Señor Lloyd Thomas, su religión es amor. Comprenderá que no puedo abandonarlo. En ese momento apareció Sirio, y se quedó en el umbral olfateando el aire. Plaxi le tendió los brazos y dijo: El señor Lloyd Thomas cree que no deberíamos vivir juntos. Podrías ser Satán vestido de perro, y quizá me has inducido a pecar. Plaxi se rió. No era un comienzo muy prudente, pero el tacto no había sido nunca su mayor virtud. Es posible que sin esas palabras el futuro de ambos hubiera sido muy distinto. Lloyd Thomas se ruborizó y dijo: No se bromea con el pecado. No sé si han hecho eso, pero sé por lo menos, señorita, que es usted un ser frívolo. Sirio se acercó a Plaxi, que le puso una mano en el lomo, y siguió analizando el olor del visitante. Plaxi sintió de pronto que al perro se le erizaba la piel. Se oyó un leve gruñido. Sirio avanzó un paso hacia el sacerdote, pero la joven lo tomó del cuello con ambas manos. Sirio dijo: No seas tonto. Lloyd Thomas se puso de pie con cuidada dignidad diciendo: Este no es momento para conversar. Piense en lo que dije. Ya en el jardín se volvió y vio, a través de la puerta abierta, que Plaxi retenía aún a Sirio. Ambos lo miraban. Plaxi se inclinó y apoyó la cabeza en la mejilla del perro. El sacerdote se alejó y Sirio le dijo a Plaxi: Huele como si estuviese enamorado de ti. Huele en verdad, como si fuera un hombre decente, pero quizá preferiría verte muerta a que vivieses en pecado conmigo. Como MC Bane, sospecho, preferiría verme muerto antes que dejar de sacarme toda la información posible, del cuerpo y el cerebro. Moralidad y verdad. Las implacables divinidades de nuestra época. Temo que tarde o temprano tengamos problemas con Lloyd Thomas. Los sermones del sacerdote empezaron a abundar en referencias a Plaxi y Sirio. Rezaba por los que habían caído en vicios antinaturales. Algunos miembros de la congregación aceptaron con entusiasmo las sugestiones del reverendo. Poco a poco, sobre todo aquellos que no habían tratado directamente con Plaxi, expresaron una creciente censura e indignación, y también una cierta ansiedad. ¿No castigaría el Señor a toda la región por albergar a la pecadora pareja? Todos los días brotaban nuevos rumores. Algunos decían que habían visto a Plaxi mientras nadaba, desnuda, en un lago solitario acompañada del hombre perro. Esta inocente historia se desarrolló a su debido tiempo y se transformó en impublicables relatos de retozos en el prado, mientras se revolcaban al sol antes de bañarse. Un chico contó que había visto a Plaxi, a través del seto de Taniboel, desnuda y echada en la hierba, quemada por el sol, negra como el carbón, mientras Sirio la lamía de la cabeza a los pies. Los patriotas y cazadores de espías se pusieron también en movimiento. Se afirmó que en las cestas de Sirio había un transmisor de radio que informaba a los aviones enemigos. Los amigos de Sirio ridiculizaron estos relatos o reprocharon indignados a sus difusores. Plaxi era recibida aún amablemente en las tiendas. Pero hubo algunos incidentes desagradables. Una mujer prohibió a su hija, que ayudaba a la señora Puck, que entrase en Taniboel, y al cabo de un tiempo la muchacha dejó de ir a caer Blay. A veces, cuando Plaxi entraba en una tienda, la conversación entre el dueño y los parroquianos se interrumpía de pronto. Algunos bribones, buscando quizá pruebas del escándalo, rondaban por el páramo, frente a la choza. Una noche, poco antes de la hora del oscurecimiento, un audaz se acercó a la choza y atisbó por la ventana. El feroz ladrido de Sirio lo hizo correr hasta el camino. Estos pequeños incidentes no eran muy importantes, pero señalaban una indudable y creciente hostilidad. Plaxi se resistía a ir a la aldea.
Tanto ella como Sirio empezaron a mirar a las visitas con suspicacia, y nació entre ellos una cierta tensión donde se alternaban la reserva y la ternura. Hasta entonces habían vivido dichosamente. Se pasaban los días trabajando en la granja, o en los páramos, colaborando a menudo en una misma tarea. Plaxi cuidaba además la choza. Limpiaba, cocinaba, y cultivaba el huerto. Después de cenar iban a veces a casa de los Put, o alguna otra granja vecina donde hubiese gente aficionada a la música. Estas personas no gustaron en un principio de las poco convencionales creaciones de Sirio, pero su ejecución vocal de la música humana conquistó el aplauso de todos. Y en unas pocas casas los moradores más sensibles empezaban a interesarse en sus modulaciones claramente caninas. Pero el escándalo fue reduciendo el número de estas reuniones. Más frecuentemente, Sirio y Plaxi dedicaban la noche a ocupaciones caseras, o cantaban los dúos y solos que él componía de cuando en cuando. A veces pasaban estas horas leyendo. Sirio gustaba aún de escuchar prosa y poesía, leídas por una buena voz humana. Plaxi lo complacía a menudo, y Sirio sugería, no pocas veces, sutiles modificaciones de tono o énfasis. Aunque él mismo leía de modo inevitablemente grotesco, su sensible oído descubría la posibilidad de cadencias y cambios de timbre que los seres humanos no advertían comúnmente. Las relaciones entre Sirio y Plaxi empezaron a cambiar. La hostilidad ambiente era ya notable. Nació entre ellos una mayor intimidad, no siempre, para muchos, muy comprensible. La propia Plaxi, a pesar del cariño que sentía por Sirio, se sentía cada vez más turbada, pensando que podía perder irrevocablemente todo contacto con su propia especie, y aún llegaba a temer que en aquella extraña simbiosis pudiera perder la humanidad misma. A veces, así me lo ha dicho, se miraba la cara en el espejito del tocador y creía sentir que no era aquel su propio rostro, sino el de un miembro de la especie de los tiranos a quien ella había ultrajado. Odiaba entonces su inalterable fisonomía humana, y agradecía a la vez no haber sufrido un cambio canino. Ese temor engendraba también en ella, de cuando en cuando, un sordo antagonismo hacia Sirio. Plaxi creía realmente que su propia vida era entonces símbolo adecuado de una profunda unión espiritual. Sus accesos de mal humor nacían del temor a alejarse de los seres humanos normales. El llamado de su especie seguía reclamándola. Los solemnes tabúes de la humanidad la dominaban aún, aunque había declarado hacía tiempo su total independencia. Un día le dijo a Sirio: quizás soy ahora una perra con cuerpo de mujer, la humanidad se ha vuelto contra mí. No, no, protestó Sirio. Eres siempre muy humana. Pero como eres también algo más que humana, y yo soy algo más que perro, podemos elevarnos por encima de nuestras diferencias, franquear el abismo, y vivir esta unión de opuestos. Y así con ese lenguaje algo ingenuo que usaba en momentos de mayor sinceridad, Sirio trató de consolarla. Interiormente, no había en él ningún conflicto. Amaba a Plaxi con la devoción de un perro y a vez como a una igual, uniendo así su instinto de lobo y su respeto por el espíritu. Posteriormente, Plaxi y Sirio me hablaron mucho de su vida en ese entonces. Plaxi misma me instó, ya casada conmigo, a publicar otros hechos, por la luz que pudieran arrojar sobre Sirio. Pero las convenciones de la sociedad actual, y la consideración que merecen los sentimientos de Plaxi, me obligan a ser renuente. En los momentos más sombríos, Plaxi me enviaba aquellas cartas torturadas que echaba luego muy lejos de Taniboel, para que yo no la encontrase. Durante un tiempo ansió cada vez más la intimidad humana y el amor humano, y mientras anhelaba retomar los hilos de su vida de normal muchacha inglesa, se aferraba apasionadamente a aquella extraña vida y a aquel extraño amor. Era evidente en sus cartas que quería que la sacaran de allí, y que temía a la vez interrumpir su vida con Sirio.